Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, mi insistencia en el tema de la aplicación de la ley en el país no es un simple capricho. No responde a una actitud encaminada a crear un debate artificial en torno al tema, aun cuando también debería tener ese propósito, ya que si bien es cierto que Venezuela dispone de un ordenamiento jurídico previsivo que tipifica una serie de delitos, no es menos cierto que existe una arraigada tendencia en las instituciones y en los ciudadanos a desentenderse de la obligación de hacer cumplir la ley y de cumplirla. Hay problemas que enfrenta el país por culpa del incumplimiento de la ley o por la no aplicación de esta. Situación que obviamente se complica cuando se plantean situaciones críticas como las que hoy por hoy vive el país. Es cierto que no basta con la simple aplicación de la ley, que se requiere de una clara conciencia ciudadana acerca del deber colectivo e individual de aplicar la ley, de respetarla y de acatarla. Que este grado de conciencia es fundamental para que las sociedades funcionen eficazmente. Hoy estamos en Venezuela ante el imperativo de reivindicar el ejercicio de la ley, como corresponde a un Estado de Derecho y como la manera de evitar que la fuerza y la arbitrariedad reemplacen a normas básicas del funcionamiento del Estado de Derecho. Se podría afirmar, sin riesgo de equivocación, que bastaría con aplicar la ley con firmeza y a fondo para impedir los abusos que en materia económica auspician sectores sociales de mucho peso y grupos que trabajan directamente con el delito. La especulación con los precios de los artículos de primera necesidad, tanto de los alimentos como de las medicinas, los ataques a la moneda, la inflación inducida y tantas otras maneras de agredir a los ciudadanos pueden ser extirpadas con una estricta, permanente y bien implementada aplicación de los recursos legales con que cuenta el Estado venezolano. Conviene señalar que muchos de esos delitos que a diario se cometen en el país tienen su origen en la debilidad o inhibición del Estado y del gobierno de turno frente a aquellos sectores e individuos que se benefician directamente del delito. Hay que aplicar la ley con urgencia, antes de que sea demasiado tarde y se imponga el caos. Una pausa y al regreso converso con Pedro Carreño, diputado de la Asamblea Nacional Constituyente. Estás viendo José Vicente Hoy. El momento político del país reclama definiciones. Gente que concurre a los medios y hable claro acerca de los problemas nacionales, de las posibles salidas, de las opciones. Y en este caso traigo para conversar con él al diputado Pedro Carreño, quien es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, presidente de la Comisión del Poder Público, jefe de bloque, miembro de la Dirección Nacional del PSUV. Tiene bastante cargo, ¿no? Responsabilidades, José Vicente. Bienvenido, pues. Empecemos por la política, ¿no? Por lo siguiente. Bueno, todo es político, pero vamos a ordenar la conversación de esta manera. Situación política del país. Una pincelada allí. Una pincelada de la situación política que vive Venezuela es que la crisis sistémica del capitalismo, quien se niega a desaparecer, ha generado dentro de sus acciones una voracidad contra las fuentes
de energía y de materia prima del planeta, y en ese afán inusitado por sobrevivir y por alargar su agonía, arremeten contra los pueblos libres de este planeta que tienen en su tierra fuentes de energía. Y la manera de satanizarlos, criminalizarlos, estigmatizarlos para hacerlos ver como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos y por ende del planeta, viene claramente establecido en el método de golpe suave de Guinchard. Los satanizan, son narcoestados altamente corruptos, ligados al terrorismo, conculcadores de la libertad de expresión, violadores de derechos humanos, y sus gobiernos no son democráticos, son dictaduras. Por lo tanto, hay que derrocarlos. Y para derrocarlos y sensibilizar a la opinión pública internacional, le inocula una serie de males. La máxima de Henry Kissinger en 1973, cuando le manda una comunicación al presidente Nixon y le dice, refiriéndose al caso Chile, si quieres controlar pueblos, controla los alimentos. Si quieres controlar naciones, controla el petróleo. Y si quieres controlar el planeta, controla la economía y la finanza. A Venezuela, a Irán, a Siria, lo hicieron con Libia, lo hicieron con Irak. Tiene guerra petrolera, guerra económica, guerra financiera, bloqueos para endilgarle ello a los gobiernos y presentarlos ante el mundo como gobierno forajido, de manera tal de acelerar el derrocamiento. Y concluyo la idea, la pincelada, con ello, con el caso específico venezolano, han chocado contra un frontispicio, un muro de dignidad, porque el activo político más importante que nos dejó como herencia histórica nuestro amado comandante Chávez fue el despertar y la elevación de nuestros niveles de conciencia. Y como no han podido por la conciencia, ahora van por el estómago para tratar de quebrarle la voluntad al pueblo, para desencantarlo, desenamorarlo, desilusionarlo con la revolución bolivariana, y cuando ellos ejecuten sus acciones en contra del país, no haya nadie quien defienda esta revolución, porque lejos de generar redención social a nuestro pueblo, ascenso social y dignificación, enrostran escuelas, hospitales con crisis, alimentos, medicamentos, en fin, todos los males que ellos inoculan se los endilgan a los gobiernos. Pero ha dicho una cosa muy importante, ¿no? Algo más que una pincelada, un brochazo total. Una pincelada de ida y vuelta. Bueno, un brochazo, pues. Ante esa situación, ¿cuál es la respuesta de los países agredidos? En este caso, Venezuela concretamente. La respuesta de Venezuela a ese tipo de agresiones. Sí, yo creo que la respuesta Resúmeme. venezolana a este tipo de agresión, primero, entender el momento histórico que estamos viviendo. Segundo, que más allá de colores políticos, la agresión es contra la patria toda, la agresión es contra el pueblo todo, y estos discursos maniqueos que venden esperanza más allá de la revolución tienen su respuesta en Libia y en Irak. Y uno le pregunta entonces a la derecha reaccionaria venezolana y a algunos sectores venezolanos que se han dejado llevar por esta guerra y creen que la solución está en que se vaya la revolución, ¿dónde están los opositores libios? ¿Dónde están los opositores iraquíes a Saddam Hussein? Fracasaron, esos pueblos los acabaron. Esa no puede ser la suerte para Venezuela. Por lo tanto, debemos hacer un frente común, un frente de nacionalismo, un frente de defensa de la patria. Lo que está en juego es la patria. ¿Se está trabajando en eso? Claro, el presidente Nicolás Maduro no ha cesado en su afán de tender una mano, de tender otra mano, de dar demostraciones de apertura en función de que la oposición venezolana entienda la situación interna que estamos viviendo. Y más allá, los medios de comunicación que tienen, pero fíjate tú, se reserva la potestad facultativa de hacer de héroes villanos y de los villanos héroes, bueno, que entiendan el momento que estamos viviendo en Venezuela. Es una situación bien difícil. Yo, haciendo analogía con Cuba, diríamos que estamos viviendo nuestro periodo especial. Estamos en un momento de resistencia. Pero fíjate tú, la capacidad de respuesta tiene limitaciones, por supuesto.
Si no controlamos las variables, el impacto de la gestión del gobierno atenúa los males, pero no puede representar una solución. Pero en materia económica, por ejemplo, donde la crisis es más evidente y golpea más al pueblo, ¿no? Claro, no pudieron por la conciencia, van por el estómago. Exacto. ¿Qué se está haciendo? Porque el presidente Maduro ha venido anunciando una serie de medidas, ¿no? Creo que están en estudio en este momento. Pero el país reclama que esas medidas se aprueben rápidamente, porque la situación de emergencia nacional en materia de costo de los artículos de primera necesidad, tú sabes porque tú eres un hombre que estás en la calle, es virulenta, ¿no? Ahora, ¿cuándo anunciará el gobierno el plan definitivo de respuesta en materia económica a la situación? Lo primero que hay que establecer es que en el tablero político los enemigos históricos, los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos también juegan. Y ante cada acción del gobierno revolucionario para reducir el impacto de la guerra económica y reducir el impacto de la inflación inducida en la capacidad adquisitiva del pueblo venezolano, viene una respuesta de ellos. Por lo tanto, creo que hablar de una crisis económica en Venezuela, hablar de una situación agroalimentaria que no es capaz de satisfacer las necesidades alimenticias de nuestro pueblo y dejar de lado la guerra que está viviendo nuestro país, está desprovista de objetividad y lo que tiene es una aviesa intención es de arremeter contra el gobierno para endilgarle esas responsabilidades. Por lo tanto, óyeme esto. Es una cosa importante que ayuda a tu argumentación, ¿no? Más o menos el 80% de las encuestas, las encuestas dicen que el 80% de los consultados ciudadanos en la calle están convencidos de que la guerra económica proviene de la agresión exterior, ¿no? Ya en eso hay una convicción formada en la opinión pública venezolana. Están claros de que es una cosa que forma parte de una guerra económica realmente inducida y montada por el exterior. Entonces, en eso no hay problema. Ahora, tomando conciencia de eso, ¿cuál es la respuesta, el plan concreto para enfrentar con éxito esa situación? Sí, el enfrentar con éxito es la derrota definitiva del capitalismo y que los Estados Unidos, quebrar los Estados Unidos y que se construya un nuevo orden de respeto entre los pueblos. Mientras tengamos a ese gendarme necesario, a ese gran hegemón, a este país que se cree bajo la doctrina del New Deal y que ellos fueron puestos por la divina providencia para resolver los problemas del país y que los del tercer mundo o subdesarrollados no tenemos capacidad y además de ello ese recurso no puede ser utilizado para personas subdesarrolladas sino para ellos, vamos a vivir en una guerra constante. Por lo tanto, la situación es más compleja que una declaratoria de un gobierno, de un presidente, de un ministro y de una acción. Es un problema integral que está viviendo el planeta. Por eso te digo, la solución es la derrota definitiva del capitalismo. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Pero no puede, exacto. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Yo te quería repreguntar en ese aspecto. Lo que vamos a hacer... No podemos esperar. Yo soy de los que cree que el capitalismo tarde o temprano va a colapsar. Pero mientras llega ese colapso... Y ese león herido se puede llevar en su estampida también una gran cantidad de hombres y mujeres generando crisis en el planeta. Nosotros podemos transmitir la idea al ciudadano común y corriente de que hay que esperar que colapse el capitalismo para que se resuelvan los problemas internos en materia económica. Tenemos que avanzar y con optimismo, con el confianza. Gobierno avanza y el presidente Nicolás Maduro de manera sistemática y con una recurrencia que va a la par con la inflación inducida, ha tratado de equiparar los sueldos y salarios para que nuestro pueblo no pierda el poder adquisitivo. Y ahí tenemos el patrón referencial Bolívar-dólar. Se compadece con la realidad, obedece a criterios macroeconómicos, obedece a una razón económica del país. No, es una cuestión totalmente inducida. Yo te voy a decir lo siguiente, José Vicente. Si esto es una guerra, yo creo que llegó la hora de que nosotros tomemos acciones de guerra. El compañero presidente Chávez, acción de guerra, número uno. ¿Qué significa eso? El compañero presidente Chávez dotó a nuestra Fuerza Armada de unas excelentes
unidades de guerra electrónica con tecnología de punta. ¿Dónde están esas unidades de guerra electrónica que no las utilizamos para hackear todas las páginas de Dollar Today y afines que generan un incremento todos los días del patrón referencial Bolívar-dólar y ese costo es cargado a los precios de los insumos? ¿Dónde están esos? Inocularle 1000 troyanos. Exacto. De manera tal de darle tratamiento de guerra. ¿Dónde están esos recursos, como tú dices? En la Fuerza Armada los tiene. Yo creo que llegó la hora que le demos uso, o vamos a esperar que nos tumben. No podemos esperar que nos tumben. De hacer uso de esos recursos. Estamos en un escenario de guerra y hay que darle tratamiento de guerra. No es la SUNDE la que va a resolver el problema, porque yo te diría, con sinceridad en este momento, yo creo que la SUNDE es anacrónica. Yo creo que la SUNDE se quedó en el tiempo. Yo creo que la SUNDE es una institución para un escenario en condiciones normales, un escenario convencional. Cerrar un negocio como acción para resolver el problema inducido de la crisis alimentaria y de medicamentos y de insumos para la satisfacción de necesidades humanas, le hace el juego a la guerra. Tratar de resolverlo con medidas impositivas, con decretos que aprueban alcaldías, gobernaciones, instituciones, entonces sanciones. Eso se lo transfiere a la estructura de costo y termina pagándolo el consumidor final. Yo creo que llegó la hora de que nosotros entendamos que estamos en una guerra y le demos tratamiento de guerra. Es más, yo diría que más bien deberíamos reducir y generar medidas para reducir o eliminar en el tiempo algunos aranceles de importación para estimular la importación hacia Venezuela. Esta es una hipótesis que se maneja en el gobierno. Estamos nosotros dentro de la Asamblea Nacional Constituyente abriendo profundos debates y la semana que viene vamos a establecer 7 mesas en 7 temas fundamentales. En lo económico, en lo político, en lo social, lo internacional, lo territorial, y lo energético. En función de ello, nosotros vamos a preparar de esas mesas de trabajo, vamos a ir a una plenaria con un relator y vamos a preparar un documento en 2 direcciones. La primera, recomendaciones al gobierno nacional, que es uno de los brazos que hablaba nuestro amado comandante Chávez. Y como está en cierne el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, ahí van a estar contenidas en esos 7 temas fundamentales la propuesta de los constituyentes de la Asamblea Nacional Constituyente al 4º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela en función de que se evalúen, se discuten de manera tal de interactuar entre todos para resolver el problema que tenemos. Mira, vamos a hacer una pausa, ¿no? Y al retornar, creo que debemos profundizar en este tema. Que no es lo más grave lo económico. Yo diría lo más grave es lo militar. Bueno, justamente es un tema sumamente importante, tocarlo, ¿no? Sin algo ni nada. Vamos a abordarlo inmediatamente después. Pero fíjate tú, sin pensar en los recursos esos tecnológicos que tú dices que existen para entrar a combatir en ese terreno, el Estado dispone de recursos también importantes como es la ley, ¿no? La ley hay que aplicarla de manera implacable en el país para enfrentar una serie de... ¿Cómo controlamos unos insumos que no existen? Bueno, eso forma parte de la manera de darle la respuesta a través de los organismos competentes. Primero tenemos que tener los insumos, bueno, los bienes y servicios. Y tenemos que tener la voluntad de aplicar la ley también. Obviamente. Porque en la legislación que existe hay múltiples delitos que están tipificados que se cometen impunemente hoy en día en el país. Entonces hay que atacar por ese lado. Al volver de la pausa vamos a entrar en ese tema. ¿Ok? Estás viendo José Vicente Hoy. Pero prácticamente todos los delitos que se cometen en este momento en Venezuela están tipificados en el ordenamiento jurídico del país. Pero se observa hasta ahora
una falta de decisión para aplicar la ley. Por ejemplo, es insólito que dirigentes políticos calificados del país anden rodando por el mundo pidiendo que los gobiernos de esos países que visitan invadan a Venezuela o sancionan a los funcionarios venezolanos. Y que esa actitud traidora a la patria no tenga una respuesta legal, jurídica, que ayude a conformar el cuerpo de acción contra esa actividad que se manifiesta. Hay disposiciones legales para combatir a los bachaqueros y una infinidad de delitos que se cometen impunemente en el país. Hasta ahora lo que viene imperando en Venezuela es la impunidad prácticamente. Pedro Carreño, que maneja este tema, ¿qué tiene que decir en este momento? Primero que hay que establecer es que en Venezuela existe una verdadera y auténtica democracia y que la autonomía e independencia funcional, administrativa y operativa de los poderes está vigente. Por lo tanto, ante cualquier situación que se esté presentando, no puede esperar el jefe, el presidente del Poder Judicial o el fiscal general de la República, que el presidente le haga un llamado. La Constitución establece claramente en la democracia moderna que la materialización de los supremos fines de la República viene establecida en tareas, competencias que tienen dentro de la esfera de sus atribuciones los poderes públicos. Y el cumplimiento de esas tareas lleva a la materialización de esos fines, además del principio de cooperación para cumplir con el Estado. Yo creo que llegó la hora entonces que se haga. Pedro Carreño es constituyente y te voy a decir lo siguiente. El compañero Diosdado Cabello, quien acaba de asumir la Asamblea Nacional Constituyente, nos ha misionado en función a la competencia que tiene la constituyente. El artículo 347 nos da claramente 3 tareas establecidas. Y a raíz de la situación que se está presentando y que creemos que no lo va a resolver la Asamblea Nacional, que se encuentra sub judice en un estado de ilegalidad y que por lo tanto fue declarado a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia el desacato, y todas las aprobaciones, decisiones que de allí emanen están viciadas de nulidad, la Asamblea Nacional Constituyente asume facultades legislativas de manera extraordinaria y de control político. En esas facultades de control político nosotros tenemos dentro del esfera de nuestras atribuciones la facultad potestativa, entonces para llamar a los funcionarios, llámese como se llame, sea quien sea, llamarlo al orden para que cumpla con su tarea o citarlo. Yo no llamo interpelar, que tampoco me parece una palabra peyorativa, porque no les gusta escuchar esa palabra. No, una interpelación, los parlamentos interpelan. O una comparecencia, vaya al Parlamento a informar qué está haciendo el fiscal general de la República en esa materia, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, los ministros del ramo, de manera tal de entre todos articular estrategias, porque en efecto la democracia se sustenta por un lado sobre las competencias de los poderes, pero por otro lado sobre el contrapeso que ejercen unos poderes sobre los otros. Y si la Asamblea Nacional no está cumpliendo con su tarea, creyendo que con ello van a trastocar el funcionamiento normal y armónico del país, esa facultad de control la asume la constituyente, control político necesario en esta obra de la patria, de manera tal entonces de evaluar, revisar y supervisar que todos y cada una de las ramas del poder público cumplan con sus tareas en función de las competencias que le da la Constitución y que le dan las leyes. Está planteado el revocatorio de los diputados de la Asamblea Nacional. Bueno, a ellos se les cumple la mitad del periodo y la Constitución establece que cumplido la mitad del periodo con el 20% de la firma. En este mes de julio, ¿no? Ahorita, el mes de julio. Sí. En el mes de julio ya, empezó el mes de julio. En este mes, al finalizar este mes, cumplida la mitad del periodo y con el 20% de la firma, se activa el referéndum revocatorio. Nosotros hemos recibido lineamiento del presidente de nuestro partido y del primer vicepresidente, camarada Diosdado Cabello, de efectuar una evaluación en los 23 estados más el Distrito Capital
para nosotros presentar una propuesta consensuada de a quienes es que se le va a recoger la firma para aplicarle el referéndum revocatorio. Está previsto como una acción política. Referéndum revocatorio que tiene que ver más con una sanción ética y una sanción moral, porque desde el punto de vista de las competencias que cumple la Asamblea Nacional no están cumpliendo ninguna competencia. Y de cara a la realidad del país, de cara a los problemas que está confrontando de manera inducida a nuestro pueblo, donde ellos son corresponsables, no están haciendo absolutamente nada. Ahora, la democracia venezolana en estos momentos se sustenta fundamentalmente en el respaldo que tiene en el seno del pueblo, por un lado, y por otro lado en el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, pueblo y Fuerza Armada. Ese binomio ha sido determinante en la estabilidad. Ha habido intentos de vulnerarlo, de socavar la lealtad de la Fuerza Armada y han fracasado. Y ha habido intentos de socavar también el respaldo que tiene el chavismo en el seno del pueblo. También han fracasado. ¿Qué alternativa le queda entonces a la oposición o a los enemigos del proceso bolivariano o a simplemente los golpistas, los terroristas y los nosotros venezolanos? observamos al gobierno de los Estados Unidos, a los gobiernos y cancilleres de la Comunidad Europea y del casi desaparecido y maltrecho Grupo de Lima, hablar de la situación en Venezuela y efectuar reuniones para afrontar la crisis que pudieran venir, lo hacen bajo la égida de que el impacto de las acciones de los Estados Unidos pudieran, por un lado, llevar un estallido social, por otro lado, un levantamiento interno, y además de ello, estimular a la Fuerza Armada. Y si no, entonces, propiciar desde lo que nosotros conocemos como la Operación Tenaza, una acción militar desde Colombia. No en vano, los dos vicepresidentes que ha tenido Donald Trump se han paseado por nuestros países vecinos y dentro de los puntos y los temas que tocan está el área militar. Con respecto a ello, José Vicente, yo le digo al pueblo colombiano, al pueblo colombiano. Nosotros sabemos quién es Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos ¿Quién es un títere del imperio, un títere de los Estados Unidos, quien no tuvo cojones para cumplir la misión que le dieron y ya en el ocaso de su gestión firmó el convenio con la OTAN para después salir dando lástima como salió Uribe, que tampoco tuvo cojones para decir entonces me faltó tiempo. Ahora este presidente que acaba de ser electo, reuniéndose con el vicepresidente de los Estados Unidos, reuniéndose con senadores como Narco Rubio, para decir que ellos van a implementar acciones en Venezuela. El compañero presidente Chávez nos dejó blindada la revolución bolivariana, no solo en la imbricación y en la fusión cívico-militar, no solo en el despertar y la elevación de los niveles de conciencia de nuestro pueblo, sino también desde el punto de vista de la defensa territorial. Me explico. ¿Pensará el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno colombiano que es que si desde allí se va a urdir una acción militar contra, aquí está el mapa de Venezuela y esto es Colombia, contra la República, Venezuela se va a quedar cruzado? Nuestro Sukhoi tendrá la responsabilidad, un río que divide a Colombia desde el sur a norte, que es el río Magdalena y tiene 7 puentes fundamentales. La primera acción de nuestra Fuerza Aérea es derribar estos puentes para dividir a Colombia en dos. Pero además de ello, ¿dónde se van a efectuar los combates? Y yo hablo con crudeza, José Vicente. ¿Dónde se van a efectuar los combates? Yo le explico dónde se van a efectuar los combates, porque una vez que Colombia se mete en esta aventura, el teatro de la guerra abarca todo el territorio colombiano. Aquí está el sistema Antey 2500, 200 kilómetros de la frontera, pasa Bogotá. Es decir, que en lo que despegue un avión colombiano, se levante a 200 kilómetros de la frontera, lo engancha el sistema
Antey 2500, quien además tiene 30 kilómetros de altura para derribarlo. Si pasara esa barrera, tenemos el Buk ME-2E, 25 kilómetros de altura y 50 kilómetros dentro de la frontera colombiana. Es decir, que el teatro de la guerra va a ser allá. Y luego tenemos el Pechora a 32 kilómetros, 20 kilómetros de altura. Y después, si quieren evadir las alturas, porque quieren pasar bajitico para que no lo agarren los radares, lo agarra el ZU-23 2.6, que son unos cañones que establecen unas barreras para esos aviones de vuelo bajo. Y además de ello, yo le voy a decir algo, José Vicente, a ti y diciéndotelo a ti, se lo digo al pueblo venezolano para su paz, y se lo digo al pueblo colombiano y a los enemigos de la patria que están pensando en aventuras militares. La milicia nacional bolivariana forma parte de la nueva doctrina militar, en el entendido de que los Estados Unidos tienen supremacía, tienen superioridad en armas, en equipo, en tecnología, y por lo tanto su doctrina del combate aeroterrestre, nosotros tenemos como diezmarla, pero ese no es el planteamiento de la nueva doctrina militar venezolana. El planteamiento de la nueva doctrina militar venezolana es la guerra popular prolongada, es la guerra de todo el pueblo. Nosotros tenemos en este momento, hoy, en Venezuela, 2.500 expertos tiradores en IGLAN, que es un arma, un misil tierra-aire, que tiene una distancia de 6 kilómetros y 3 kilómetros de altura, que derriba cualquier avión de combate y lo opera una sola persona. A eso sí le tienen miedo. ¿Y tú sabes a qué más le tienen miedo la OTAN? ¿Y a qué más le tienen miedo los gringos? A los fusiles Dragunov, que son los fusiles que utilizan los francotiradores, donde cada proyectil es un enemigo abatido, pero tienen que venir a tierra. Mientras no estén en tierra tenemos estos sistemas de armas. Y nosotros nos seguimos preparando, nuestras unidades militares, el partido en este Congreso, uno de los avances sustantivos más importantes, es que nosotros tenemos la propuesta de que el partido se va a integrar en la guerra popular prolongada. 13.682 VC, cada VC conforma un pelotón, 3 VC conforman una compañía y 3 compañías un batallón, 1.200 batallones de milicianos le vamos a tributar nosotros a la defensa integral de la nación. Nos vamos a preparar en cualquier aspecto. Por lo tanto, esto tiene que darle tranquilidad al pueblo venezolano y decirle a los habitantes del pueblo de Colombia que a este presidente aventurero que anda arrastrándosele a los Estados Unidos, reuniéndose con senadores para urdir una acción bélica contra Venezuela, que eso no va a ser en el territorio venezolano porque el teatro de la guerra les va a llegar hasta allá. Así que se preparen. El pueblo venezolano está preparado. Nosotros estamos en una resistencia constante. Hemos resistido desde antes del 98 que llegó el compañero presidente Chávez. No hemos descansado un día. Se acrecentó los ataques con la llegada del compañero presidente Nicolás Maduro, pero estamos preparados en cualquier terreno, de manera tal de salir victoriosos. Ahora, Pedro, si en Vietnam sufrieron una derrota, aquí van a tener 13.682 Vietnam. Será una derrota aplastante, lo haremos morder el polvo de la derrota. Eso sería el acabose del imperialismo para que deje de estar metiéndose en los pueblos. ahora, Pedro, como tú supondrás, todo eso que tú has dicho, lo conoce el enemigo. Lo conoce perfectamente Estados Unidos, lo conoce perfectamente Colombia, porque tienen organismos de inteligencia muy avanzados. Y si no, yo se los estoy diciendo para que se preparen. Exacto. A eso voy, ¿no? Operan en Colombia también factores muy poderosos, ¿no? Suministrados a ese país por los Estados Unidos. Los últimos avances en tecnología militar ya los tiene Colombia. En las 7 bases en militares. 8 bases. Son 8 bases militares que hay de Estados Unidos, que es una circunscripción especial, una jurisdicción especial que tienen esas bases, que operan con una absoluta impunidad, donde los mandos no son colombianos, sino de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Ahora, ¿qué significa eso? Primero, que no vamos a encontrarnos con un país que asume la locura de agredir a otro, a su vecino, en este caso Venezuela, que
sabe qué desarrollo puede tener esa contienda. Nos paseamos por esa posibilidad de que cuando se produzca la respuesta nuestra, ellos estén enterados de todo y neutralicen la acción nuestra. No, porque nosotros no somos agresores. Sí, pero nosotros estamos preparados para defendernos, Sí, sí. Pero ante una agresión militar, correcto, nuestra respuesta contundente va a ser militar. Totalmente de acuerdo. Nuestra respuesta es militar. Pero hay un adagio que dice, si quieres paz, prepárate para la guerra. Sí. Bajo la égida y el principio de la disuasión, de contar con estos sistemas de armas, contar con los cuerpos de combatientes, contar con la milicia, contar con un pueblo moralizado, consciente del momento histórico, del papel que tenemos en la historia, yo creo que es la maquinaria fundamental para nosotros estar preparados para triunfar en cualquier escenario. Con esto lo que quiero decir que lo más duro no es la guerra económica. Eso forma parte, hablando en argot militar, parte de los fuegos de ablandamiento para irle quebrando la moral al pueblo. Ellos van para allá. Están preparándose para ir hacia allá y nosotros debemos prepararnos para actuar en cualquier escenario y no actuar por actuar, sino triunfar. Por eso te digo que en el ajedrez del tablero de esta acción que se urde contra el pueblo venezolano, el enemigo también juega, también mueve su ficha, también mueve sus piezas. Nuestra habilidad, nuestra destreza, nuestra inteligencia estriba en nosotros adelantarnos a los acontecimientos de manera tal de reducir el impacto en nuestra población, proteger a nuestro país, proteger nuestra patria, proteger nuestro futuro y proteger nuestra esperanza. Nos tocó vivir este momento de la historia, José Vicente. Alguien pudiera decir, y yo lo he escuchado, hagámoslo nosotros para que no lo hagan nuestros nietos y nuestros hijos. No, es que si nosotros no lo hacemos, a nuestros nietos y nuestros hijos no van a tener patria. O alguien va a creer que los nietos y los hijos de los iraquíes pudieran recuperar Irak. Retratémonos en el espejo de Saddam Hussein y de Muammar Gaddafi. Yo los tenía en un pedestal y le digo a la dirigencia revolucionaria, a los patriotas, los que amamos la paz, la vida, el futuro, a los hijos de Chávez, que se inmoló y debemos estar preparados para todo. Retratémonos en el espejo de Saddam Hussein y de Muammar Gaddafi. ¿Cuál sería el sitial en la historia que tuviera Muammar Gaddafi y Saddam Hussein si en vez de haberse ido a esconder, se hubiesen puesto al frente en un tanque de guerra a enfrentar al imperialismo? Fueran unos íconos de la resistencia antiimperialista y pasaron a la historia. Mira cómo pasaron. Yo no hablo de cómo vamos a pasar a la historia. Yo solo digo que los dirigentes debemos dar ejemplo en el sufrimiento de la fatiga. Los dirigentes debemos estar al frente de la lucha del pueblo y decirle al pueblo venezolano y decirle al mundo que nuestra suerte tiene que ser la suerte del pueblo, correr la misma suerte de nuestro pueblo. Yo creo que tú das una contribución importante a fortalecer el optimismo en el pueblo venezolano, porque hay una siembra deliberada de pesimismo, muy peligrosa. Tú sabes que es un arma letal. Diezmar el optimismo en la gente, colocarla en una situación precaria prácticamente. Busca la inacción. Exacto. Entonces, tiene que haber una respuesta muy contundente en los términos que se expresan muchos venezolanos hoy en día, afortunadamente. Incluso el propio gobierno, que ha asumido responsablemente el desafío que tiene. El compañero presidente Nicolás Maduro no le ha temblado el pulso en ningún momento, no se le ha hecho el ojo agua, a pesar de los ataques, a pesar de las agresiones. Ahora, y nosotros estamos convencidos, y el pueblo está convencido. Confesión de parte el 20 de mayo, cuando depositó su voto en que es el compañero presidente Maduro, y con él al frente la revolución bolivariana que va a resolver definitivamente estos problemas, no solo económicos, sino morales, éticos, políticos, sociales, que se vienen inoculando en nuestro pueblo. Dale una respuesta a los pesimistas. Indícale una ruta, una salida para abandonar esa actitud pesimista que se tiene. Sí, yo creo que a los pesimistas hay que decirle primero que el trabajo de la derecha internacional potenciado exponencialmente a través de los medios de comunicación hegemónicos globalizados busca minar la moral de nuestro pueblo. Los débiles no empiezan y los cobardes se quedan en el camino.
Solo los hombres y mujeres que tienen convicción, que tienen valores, que tienen principios, que tienen fe en la causa por la cual luchan, son los que llegan a la victoria. Nosotros estamos llamados a llevar a este pueblo una gran victoria para que viva la patria y no muera la esperanza. Pero más allá del pueblo venezolano, porque va a ser un referente para la derrota definitiva del capitalismo. Yo creo que otro mundo es posible, un mundo más justo, más humano, un mundo donde todos los seres puedan vivir en dignidad, indistintamente de que de manera peyorativa nos llamen del tercer mundo y ellos se crean superiores porque son de un primer mundo y no hay segundo mundo, ni escalón para que ellos bajen, ni escalón para el ascenso. De manera tal que así está construido el orden mundial. En ese sentido se hace necesario que nosotros entendamos que nuestra lucha es por nuestra dignidad, nuestra lucha es por nuestro futuro, nuestra lucha es por la esperanza de la construcción de ese mundo más justo y más humano. Es un derecho que nosotros reclamamos. No pensemos que los países que se autodenominan hegemónicos globalizados, que se autodenominan del primer mundo, nos van a dar prebendas y canojías a nosotros. No, debemos ganárnoslas y llegó la hora de ganárnoslas en combate. Si al pueblo de Venezuela se suman los pueblos del mundo, dando ejemplo en todos los sentidos, nosotros felicitamos y saludamos el comportamiento del pueblo mexicano en las elecciones del domingo pasado, donde demostró que a través de los votos puede salir de gobierno de derecha, que lo que hacen es burlarse de sus esperanzas y se está jugando una carta en un gobierno de izquierda, un gobierno que yo no digo que es chavista, yo no digo que es madurista, yo no digo que trabaja para la revolución bolivariana porque México tiene su autonomía, su independencia y su identidad, pero el mismo López Obrador se cataloga de antineoliberal y en su discurso de campaña él decía: nosotros queremos construir fuentes para dar vida y no muros para la muerte. Yo creo que el pueblo mexicano está dando el ejemplo. No va a poder el imperio norteamericano, por muchos lacayos internos que tengan, por muchos Caín. Y cuando me refiero a Caín es porque mató a sus hermanos. Un hermano matando a sus hermanos latinoamericanos que se le vendan y se le arrastren al imperio, no van a poder con este pueblo. Hay un nuevo resurgir, hay un despertar nuevamente y yo creo que va a ser definitivo para una victoria total en esta parte del continente. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? Gracias a ti, José Mucha Vicente. suerte. Una pausa y a retornar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. Los organismos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano han detectado que sectores de la oposición que trabajan en la conspiración optaron por poner el acento en una campaña de carácter subversivo sobre el tema económico. En los próximos días, de acuerdo al diseño de la campaña, habrá un despliegue mediático para destacar datos de la situación económica como la hiperinflación, el deterioro del salario y la situación por la que atraviesa la moneda. También se preparan actividades de calle mediante la movilización de gremios en función de reclamos salariales, como los de salud, educación, eléctricos y universitarios. A raíz del triunfo del candidato presidencial colombiano tutelado por Álvaro Uribe, Iván Duque, se ha producido en la frontera con Venezuela una intensa movilización del Ejército de Colombia. Varias unidades de infantería y blindados se han desplazado con fuerte apoyo logístico en la zona, así como actividad en las bases militares norteamericanas ubicadas en la proximidad de la frontera norte de Venezuela. Esta movilización militar colombiana en la frontera ha determinado un estado de alerta en las unidades militares venezolanas, particularmente con Zulia, Táchira y Apure. En la reciente reunión que efectuó en Miraflores el presidente Nicolás Maduro con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, los vicepresidentes sectoriales, gobernadores y alcaldes, el jefe del Estado hizo un llamado a extremar la movilización del gobierno en todos sus niveles, del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Polo Patriótico para enfrentar la crisis económica
y formuló críticas internas ante lo que considera una visión burocrática del tema y una peligrosa subestimación de la gravedad de lo que ocurre. Incluso centró la crítica en determinados organismos del Estado y exigió cambiar de actitud. Confidencial al cierre, Interlaces. Monitor País, confidencial, reporte ejecutivo, ficha técnica, 1.580 entrevistas en hogares en todo el país desde el 12 al 29 de junio 2018. Resultados. ¿Cómo se considera usted hoy en día como chavista, pero no apoya a Maduro? Como chavista y apoya a Maduro. Opositor, pero no apoya a la MUD. Opositor y apoya a la MUD. O ni chavistas ni opositor. Chavistas 38%. Opositores que apoyan a la MUD 6%. Opositores que no apoyan a la MUD 12%. Total de opositores que apoyan y no apoyan a la MUD más independientes, total 18%. Ninis o independientes 44%. Optimista o pesimista. 83% chavistas afirman sentirse optimistas. 61% opositores afirman sentirse pesimistas. 56% independientes afirman sentirse pesimistas. Esperanzados y frustrados, 94% chavistas afirman sentirse esperanzados. 67% opositores afirman sentirse esperanzados. 63% independientes afirman sentirse esperanzados. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.